Muy buenas noches a todos nuestros amigos del canal de Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos con la ayuda del Creador poder compartir, hermanos, la porción de la Torá Sagrada, el comentario práctico de la Sagrada Torá. Y en esta ocasión, hermanos, estamos bajo un tema bastante polémico, bastante difícil de abordar. Y muchos de ustedes yo creo que conocen la historia acerca de Coré. Esa es la traducción al castellano que tiene el nombre en hebreo de Korah, ¿sí? Korah es el nombre original de Coré, que muchos cuando estudian sobre la rebelión de Coré entran en muchas preguntas. ¿Por qué sucedió que uno de los familiares de Moisés, y algunos ni siquiera sabían que era familiar de Moisés, sino que pensaban que era una persona externa a la familia, quiere quedarse con el servicio, el liderazgo, la atención y todo? La verdad es que quería absolutamente todo. Y bueno, para nuestros amigos que nos ven por primera vez, quizás se vayan a confundir con la imagen. En la imagen que aparece ahí es una representación del Cohen Gadol, que es Aarón, y la vara de almendro, ¿sí? La vara que florece almendro. Y todo eso para que Dios revelara o confirmara el sacerdocio de Aarón y que la vara de almendro floreciera. Hubo un proceso súper amargo, súper difícil de llevar, y el Creador, bendito sea por siempre, confirmó para siempre el sacerdocio y la estructura que el Creador bendito había dejado para el pueblo de Israel, dejando como líder a Moisés, todo lo que tenía que ver con las enseñanzas, la revelación, la profecía, el contacto con Dios, y todo lo que era el servicio eh, de adoración, el servicio de sacrificios, de corbán, y todo eso iba a hacerlo su hermano Aarón y sus hijos para siempre. Bien, cuando nosotros hablamos de esta porción de la rebelión de Coré, saltan muchas dudas, muchas preguntas de por qué ocurren las rebeliones, por qué ocurren estos asuntos familiares, estos problemas familiares, por qué muchos quieren el poder, por qué otros se quieren desligar del poder y un montón de cosas que hoy día vamos a explicar y que en esta porción nos muestra a nosotros cómo poder cuidarnos, librarnos y no meterse, ¿cierto?, en peleas o en discusiones donde yo sé o presiento que la persona que está luchando o diciendo sus derechos, la verdad es que más que derechos, las obligaciones que le corresponde a esa persona no la está haciendo y está exigiendo derechos, pero no está haciendo sus obligaciones. Y a veces usted puede estar apoyando a alguien diciéndole, pero él tiene derecho, lo que él está reclamando es verdad, él tiene derecho, pero se olvida de una parte muy importante, que son las obligaciones. Esa persona que está reclamando derechos, ¿está haciendo su obligación? Es una pregunta. A veces nosotros somos abogados del diablo. ¿M? Así, de verdad. No, no crean esto que esto es anormal o como diciendo, no, hermano, ¿cómo se le ocurre? Nosotros... Sí, sí, por eso es que el creador se empeñó mucho en poder escribir, o sea, que dictar a Moisés acerca de esta situación que se repite, partiendo por la familia. ¿Mm? Entonces, no diga usted, ah, no, si esto no pasa, hermano, esto es muy difícil que dentro de la familia haya uno que quiera la herencia más grande. Por favor, yo creo que si usted no ha visto esto porque su familia es una familia donde todos sus hermanos eh, se llevan bien, se aman, se quieren, y de pronto ya cuando parten los padres
realmente se muestra quién es realmente quién. Si realmente se aman o se quieren, como tanto dicen. Acá el asunto es acerca de quién quería quedarse con el liderazgo, ¿cierto?, de todo un pueblo, que no eran pocos, y que habían unos que realmente es lo que Dios les dijo: yo te designo a ti como líder y a ti como sacerdote, y esta es la estructura que yo quiero. Pero mucha gente no lo tomó así, y eso es lo que muchas veces nosotros somos testigos desde el lado de reclamar, ¿cierto?, algunas cosas, no cumpliendo mi deber, sino que es lo que yo quiero. Y hay gente que se mete al camino, porque aquí la Torá nos habla que hubo 3 personajes que se metieron en este conflicto, pero uno se arrepintió y ese día no participó y se salvó. Pero los otros 2, que es Datán y Abiram, apoyaron a Korah y fueron, hermanos, el desastre más grande. Vamos a partir desde el inicio. Esta porción y esta historia que se vuelve a repetir se encuentra en el libro de Números, capítulo 16 en el verso 1 hasta el capítulo 18 en el verso 32. Para poner en contexto de aquellos amigos que nos ven por primera vez, la Torá, ¿por qué nosotros la amamos y deseamos cada día poder estudiarla? Porque la Torá no se oculta, o sea, tiene cosas ocultas, pero que hay que saberlas buscar. Pero me refiero a la Torá, no omite lo bueno y lo malo que sucedió con nuestros patriarcas o con el pueblo de Israel. El Creador, bendito sea, dijo: escriban todo, lo bueno y lo malo. Si alguien tuviera que hacer una biografía de uno mismo, por lo general diría: no ponga lo malo porque va a dejarme mal. En cambio aquí, el Creador, en la Sagrada Torá, dice: van a escribir todo, 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 ¿ya? Y relata un hecho que sucedió con un personaje que la Biblia lo nombra de inmediato. Dice: y tomó Korah, ¿cierto?, algunos para poder rebelarse contra Moisés y contra Aarón. ¿En qué consistía? En que Dios había ordenado que Moisés iba a ser, y ya había demostrado con muchos hechos, que Moisés era el líder, el profeta, el comunicador del pueblo de Israel y Dios. Él iba a ser una especie de intermediario. Y consagró Dios a su hermano Aarón porque así Dios lo estipuló, así Dios lo dijo y también confirmó eso. Pero hubo un personaje que vio, que no fue cualquier personaje, estamos hablando de un familiar. Korah, que en hebreo significa algunas cosas como, principalmente como alejarse. Korah es también, algunos lo traducen como calvicie, alejarse. Algunos lo traducen como helado. ¿Por qué? Porque las letras de la palabra Korah se pueden permutar y uno puede incluso sacar más profundidades y cosas ocultas dentro del nombre de Korah que revelan cuál era la personalidad de él, ¿ya? Como ustedes bien saben, este es un comentario de la Sagrada Torá, no es un estudio de la Torá, no podemos entrar en más detalles, porque con el puro nombre de Korah y cómo se llama esta porción, ya nos revela qué es lo que era Korah o quién fue, ¿bien? Pero para que ustedes sepan que el nombre Korah también significa, pero cambiándole la pronunciación del nombre, significa perfume o como algunos traducirían como farmacéutico, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de alguien de ciencia, de alguien con conocimiento. Korah era una persona que tenía un estatus alto, era multimillonario, así lo dice la escritura, que no tenía necesidad, hermanos, no tenía necesidad de ser el líder principal del tema o del pueblo. De partida, Korah era una persona muy inteligente, muy racional, muy científico para sus cosas,
El nombre de Korah también revela que él era perfumista o que también era farmacéutico. Eso significa que era una persona experta en aromas y en olores. Y tú te puedes dar cuenta que una persona que es así es un experto en poder detectar olores y aromas para que detectar cuando hay mal olor. Pues obviamente un perfumista detecta los malos olores y trata, ¿cierto?, de contrapesar o contrarrestar con un buen olor. Aquí viene la paradoja del mismo. Se supone que Korah estaba puesto para que él pudiera apoyar a Moisés y a Aarón por si alguien viniera aquí a decir que lo estaban haciendo mal. Entonces, ¿cuál era la función de Korah? La función de Korah era como el primo hermano y uno de los principales de la familia de Coat, que es la familia de, digámoslo así, los tíos, ¿cierto?, de Moisés, eh, Amram. La escritura habla que Coat y Amram, Leví hacia atrás, todos venían de la misma línea. Entonces, cuando hablamos de esto, nosotros decimos, a ver, una persona que estaba capacitada para poder calmar las aguas, decir, mira, lo malo hay que perfumarlo, me refiero a que lo malo hay que acabarlo con un buen olor. Cuando hay buen olor, no hay espacio para el mal olor. ¿Sí? Entonces, lo mismo cuando uno, ¿cierto?, va a hacer sus necesidades biológicas, ¿cierto? Uno tiene, ¿cierto?, un desodorante ambiental allí o algo que constantemente esté perfumando y el mal olor inmediatamente es mitigado. Esa era la función de Korah. ¿Quién era Korah? Korah era una persona que estaba a cargo, hermano, así lo dice el Midrash, de transportar el arca de la alianza, hermanos. Sí, aunque ustedes no lo crean, él estaba encargado de transportar el arca de la alianza y ustedes bien saben que las personas que transportaban el arca de la alianza, si no eran los que tenían que ser, morían inmediatamente por el nivel energético, por el nivel de santidad. Una persona que era impura o una persona que no era de la tribu seleccionada para transportar los utensilios sagrados, moría inmediatamente, fulminante. Y Korah estaba encargado de eso, estaba encargado de llevar el arca, de tocar el arca, de transportarla y que no le pasaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios consideraba que Korah era una persona que tenía un nivel de santidad bastante alto. No era cualquier persona tampoco, o sea, era una persona que se esforzaba. Entre esto llega Korah, nació, dice la escritura. Tomó Korah, y hay una pregunta, ¿qué es lo que tomó? Tomó lo que no era de él. En otras traducciones dice, y se alejó Korah. ¿Cómo se alejó? Se alejó, se desmarcó cuando sucedió el asunto del becerro de oro y encontró una debilidad en Moisés y en Aarón. Y esa debilidad Korah la tomó para sí para poder sacárselo en cara a todo el pueblo y especialmente a Aarón y decirle, tú tienes tejado de vidrio. Tú fuiste el responsable del becerro de oro, por lo tanto yo, que no pequé, yo tengo mucha más santidad que tú. Hermanos, a ver, aquí entramos a un tema súper delicado porque muchas veces nosotros creemos que porque estamos, ¿cierto?, estudiando la Sagrada Torá o estamos apartándonos del mal, ¿cierto? Cuando yo veo que un hermano peca o cuando veo que una persona cae, cuando una persona eh, realmente queda tirado en el suelo por una equivocación, como que el ser humano tiende a justificarse y decir, mira, yo no he caído en eso, yo no he pecado, por lo tanto yo tengo más autoridad que tú en este sentido. Y la verdad es que Dios rechaza inmediatamente ese tono y esa actitud. Jamás nosotros debemos ponernos o pisar por encima de un prójimo o de una persona. Si yo veo que esa persona tuvo debilidades o que
cometió un error y que yo constantemente me estoy cuidando de eso mismo, yo no puedo acusarle y decirle, tú no tienes derecho o autoridad hacia mí porque yo soy mejor que tú. No, para nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Korah tomó ese antecedente y él dijo, yo soy más santo que tú y ese lugar me corresponde a mí porque después de ustedes vengo yo. Entonces estamos hablando de primos hermanos que viene Korah a decir, ya nos cansamos de ustedes. Y lo habla en plural. Dice, ya nos cansamos de ustedes porque todo el pueblo es santo. Él dice, así, Korah, eso está, ustedes lo pueden encontrar ahí en Números capítulo 16 hasta el capítulo 18, verso 32. Él dice y plantea que todo el pueblo es santo. Por lo tanto, ustedes no son más santos que otros, siendo que él mismo se consideraba más santo que otro. Y esto es lo que son las contradicciones de una persona que ustedes los ven hoy día, por ejemplo. Y voy a tomar algo muy particular. Por ejemplo, hoy día todos los que aspiran a ser presidentes, por lo general fueron personas que criticaron al gobierno. ¿Mm? Todos los que aspiran a ser presidentes de la República, a cualquier país, fueron personas que criticaron al gobierno y dijeron, nosotros lo vamos a hacer mejor. Si yo estuviera, o si yo fuera, como dice el hermano Ricardo Arjona, si yo fuera diputado, ¿escuchado esa canción? Es interesante. Bueno, Ricardo Arjona, con mi esposa siempre nos reímos porque yo le digo hermano Ricardo Arjona porque tiene varias canciones que son bastante al hueso de situaciones domésticas que de repente ocurren. Ya no estoy a favor de él ni nada por el estilo, sino que hay ciertas canciones que sí tienen algo que está en la Torá incluso. Ya, y como dice, si yo fuera diputado, yo haría esto. Si yo fuera líder de esto, yo haría esto otro. Pero, atención, cuando tú estás en ese lugar, tú no lo haces. Hay una ilusión muy grande y eso es lo que a Korah le permitió enceguecerse, enorgullecerse y entrar en la soberbia y en la arrogancia, porque él dijo, yo lo puedo hacer mejor. Siempre, como les digo, los presidentes, los que son presidentes actualmente, es porque cuando estuvieron en su candidatura, por lo general siempre dijeron y siempre criticaban al gobierno que estaba, diciendo, yo voy a mejorar esto, yo voy a hacer esto otro. Nosotros acá en Chile tenemos algo muy parecido de nuestro presidente, que decía él que la salud y el tema de los estudiantes, pero cuando él está ahora en la presidencia, ya no se acuerda de eso. Y esto no le ocurre solamente a él, sino que le ocurre a muchos líderes o muchas personas que ven al que está por delante o a la que está por delante diciendo, yo soy mejor que tú. Hay que tener mucho cuidado porque a Korah le pasó. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que Moisés y Aarón vieron cuando llegó toda la masa, me refiero a todo el pueblo, y vino realmente a ser una rebelión. Y la rebelión aquí, hermanos, es... ¿por qué la Torá le llama la rebelión de Korah? Fue porque Korah no quiso respetar, ni guardar, ni conservar la estructura que Dios le había ordenado por intermedio de Moisés a su pueblo, al pueblo de Israel, donde cada uno ocupaba su espacio y cada uno ocupaba su lugar. Korah dijo, a mí no me gusta esto, pero antes de enfrentarse, él hizo todo un trabajo de buscar qué personas estaban a favor de él. Y entre ellos estaba Datán y Abiram y On Ben Peleg, o sea, On Ben Pelet, que era un personaje que también estuvo ahí en la trifulca, ahí estuvo diciendo, sí, yo creo que Korah tiene más capacidad, de hecho Moisés no sabe hablar mucho, decían. Aarón, por otro lado, tiene tejado de vidrio con el tema del becerro de oro, y Korah siempre se ha conservado, porque Korah empezó a buscar personas que estuvieran estudiando la Biblia y empezó a hacer una especie de estrategia con los textos de la Biblia. De hecho, el Midrash nos cuenta y nos dice que
Coraj le pregunta a Moisés si un manto de oración de color tejelet tiene que tener en sus bordes un hilo de color tejelet. Yo les digo a alguien cuando dice esto, pero ¿a qué se está refiriendo? Miren, por ejemplo, todo varón judío tiene entre sus atuendos, que no son solamente vestimentas, sino que dentro de sus atuendos tiene un manto de oración que se llama talit. Bien, por ejemplo, el mandamiento enseña que dentro del tzitzit, o sea, dentro de los tzitzit, tenía que dejarse un hilo de color azul. No era un azul cualquiera, sino que era un azul muy especial, que era de una fabricación muy, muy, muy puntual, de un molusco que aparecía cada 70 años, así dicen los sabios, y que ese color era un color muy especial porque se asemejaba a una de las zonas del cielo. Entonces cada varón que se enrollara con esto en sus oraciones podía tener una especie de conexión espiritual. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Coraj, sabiendo el mandamiento, así lo enseñan los sabios, dijo, si bien hay que colocar, ¿cierto?, un color azul dentro de el tzitzit. Bueno, todo esto en paréntesis, cuando el texto de la escritura dice que la mujer toca el borde del manto del Mesías, lo que toca el borde es esto, el tzitzit. Cada varón judío tiene que tener su talit, su tzitzit, y con hay conexión con el mundo espiritual y sobre todo en la oración. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que viene Coraj a decir, bueno, si yo tengo un manto completamente de color azul, el color tejelet, ¿será necesario ponerle un hilo tejelet a los bordes o al tzitzit? Es una pregunta bastante capciosa, hermanos. Moisés le dice, sí, por supuesto que sí, porque el mandamiento dice que el tzitzit tiene que tener un hilo de color azul, o el tejelet, que es el color azul que les digo yo. Y Coraj, dice el Midrash, que se burló. Se burló de él porque si el color tejelet era el color más sagrado, el color azul, por eso que en el traje del sacerdote va a encontrar mucho ese color azul cielo, que es un color muy especial, no es cualquier azul, por si acaso. Entonces, Coraj dice, y si yo fabrico un manto completamente de azul, ¿será necesario ponerle al borde el color azul también? Y Moisés dice sí, porque el mandamiento dice que es el tzitzit que tiene que ir con ese color azul, no el color tejelet del manto completo. Viene Coraj a decir y a decirle a los demás y a burlarse de Moisés, porque dice, ¿cómo? Si un hilo es el más sagrado de todos, y si yo quiero darle a Dios mucho más de lo que Él me está pidiendo, ¿acaso no voy a ser yo santo? ¿Acaso Dios no me va a recompensar por ser yo más santo? Atención con esta pregunta, porque esta pregunta es súper capciosa y hay muchos que utilizan esta estrategia para decir, o para hacer, o para justificarse de cosas que Dios nunca ha dicho. El Eterno dijo que el tzitzit en los varones tenía que ir con un hilo, un borde de color azul. Eso dijo Dios, el mandamiento dijo así, punto. No habló del manto completo, no habló de otras cosas específicas. El Eterno le dijo el tzitzit, el borde. Entonces, cuando nosotros hablamos que Coraj viene en el Midrash a decirnos que, ¿y qué pasa si yo quiero ponerle a todo el manto la santidad, más santidad todavía? ¿Yo también tengo que ponerle al tzitzit el mismo color? En otras palabras está diciendo, si yo quiero si yo quiero a Dios darle más, ¿acaso Él me va a restringir? Y Moisés se limita a decir, es que Dios es lo que dijo, y dijo así, y hay que hacerlo así, y punto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Que aquí empieza
que un grupo de personas, entre ellos 250 príncipes, la Biblia lo llama así, príncipes, gente principal, gente muy inteligente, que pensó y dijo, oye, sí, Korah tiene razón, porque si alguien quiere darle a Dios mucho más, ¿por qué tendría que mirar un mandamiento pequeño, siendo que puedo cumplir más mandamientos más grandes? Entonces, esto provocó algo en las mentes de las personas, diciendo como que ese mandamiento del tzitzit era muy pequeño comparado a mandamientos más grandes que pudieran cumplir. O sea, si yo quiero ser más santo, voy a cumplir mandamientos más grandes y no voy a preocuparme en menudeces. Resulta que no hay ninguna menudez en la Torá, porque los mandamientos del Creador, por muy grandes, por muy pequeños que yo los encuentre, tienen toda una conexión y tiene toda una trascendencia espiritual que va más allá de cumplir el mandamiento. Entonces Korah lavó el cerebro, demostrándole a los demás que Moisés realmente era una persona muy limitada en su raciocinio, que solamente es como el típico hijo que si el papá dijo no me vayan a pintar esto de otro color, y viene un hijo y le dice pintémosla de otro color, si a lo mejor el papá a lo mejor estaba leseando, a lo mejor el papá quería que nosotros demostráramos una creatividad, y hay un hijo que le dice no, el papá dijo que no teníamos que pintar de ningún color, el color ese que estaba ahí estaba bien, no hagamos nada, pero falta el otro hijo que dice no, yo la voy a pintar de otra manera y después mi papá si me castiga, él lo verá. ¿Qué es lo que pasa? Que Korah convenció a muchas personas diciendo Moisés es una persona muy limitada y lo único que se limita es a obedecer y no a ampliar su mente. Es el planteamiento de Korah. Él no amplía su mente. Los sabios de la Kabbalah nos vienen a revelar algo, que hay mandamientos que yo puedo explorar mucho más allá de lo que Dios dijo, pero no en un ámbito de superioridad, ni por creerme, ni por ego, ni por orgullo, sino que yo puedo indagar mucho más allá solamente con el hecho de engrandecer el mismo mandamiento de la Torá. Eso significa que si hay un mandamiento que si dice Dios que un hilo del tzitzit tiene que ir de ese color, yo tengo que averiguar por qué el Creador me está pidiendo una cuota pequeña para poder empezar con la santidad. O sea, Dios me está diciendo a mí, y ese era el razonamiento de Moisés, que Dios estaba preocupado que una persona tuviera, aunque sea un pequeño grado de santidad, para que todo el manto, en este caso de los varones, y todo el velo, ¿cierto?, que la mujer se pone, sea todo santificado con una pequeña acción. Korah estaba enseñando todo lo contrario, diciendo que Moisés no comprendía que lo que Dios estaba realmente pidiendo era irse al tiro a lo grande, y no, hermanos. Por eso que hay muchos que cayeron, porque se sintieron en sus corazones que se miraron y miraron al resto y dijeron, nosotros de verdad que nosotros somos más grandes que los demás, porque nosotros no caímos con el becerro de oro, por lo tanto nosotros somos personas más santas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que llegaron, hermanos. Dice la Escritura que a Moisés se le cayó el rostro. ¿Qué significa que se le cayó el rostro? Que Moisés ya no podía ni siquiera mirar a la cara a aquellos que vinieron a desafiar al Creador porque le dio tristeza. Ya había pasado el incidente del becerro de oro, había ocurrido el tema de la queja y el reclamo de los alimentos, ya había venido la queja y la destrucción de aquellos que fueron a la tierra prometida y trajeron un mal informe. Ya con esta cuarta, Moisés y Aarón dice que ya sus cuerpos ya no le dieron más. Perdieron sus fuerzas con semejante atrevimiento. Y Dios estaba observando
¿Qué hacía Moisés? Y Moisés dijo algo clave, que esto es la parte final para que ustedes puedan comprender a qué vamos con este comentario, con el tema de la rebelión. Que Moisés le dice a Coraj y a toda su comitiva: ustedes quieren ser santos, ustedes dicen que quieren hacer el servicio sagrado, ritual, ustedes lo conocen perfectamente. Perfecto, perfecto, háganlo. Pero mañana, en la mañana temprano. Mañana, en la mañana temprano. El texto dice en la mañana. ¿Por qué? Porque da a entender que el día comienza en la noche. Por lo tanto, Moisés, cuando esto empieza a la trifulca, esta rebelión, empieza a observar que viene la noche, y con la noche viene un gran secreto, hermanos. ¿Cuál es el secreto? Que Dios en las noches juzga a todos los seres humanos. Sí, aunque usted no lo crea, a usted también. Pero usted dice: yo no soy creyente, también te juzga. A mí me juzga, a ti te juzga, a todos los que ven el video. A todos los seres humanos Dios los juzga en la noche, y al día siguiente viene el juicio. El decreto ya definido y ejecutado. Entonces, ¿cuál es el misterio? El misterio es que el Eterno, bendito sea, cuando empieza el día, inmediatamente empieza a hacer una evaluación de ti y de mí. ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que no hemos hecho mal? ¿Qué es lo que hicimos bien? ¿Qué es lo que hemos hecho bien o lo que no hemos hecho bien? ¿Qué palabras dijimos? ¿Cuáles fueron nuestras actitudes? Actitudes malas, actitudes buenas. Todo Dios lo evalúa. Todo, absolutamente todo. Hace un peso y Dios dice: esta persona merece que vuelva y rectifique el día que viene. Después dice: no, va a volver otra vez, le voy a dar otra oportunidad hasta que se cumpla un plazo. Por eso que hay personas que de repente tienen un día muy bueno y hay personas que tienen un día muy malo. A veces tenemos días que todo nos va bien y hay días que nos va todo mal. ¿Por qué nos va todo mal? Porque en ese día estamos siendo juzgados de cosas que no corregimos, y que el Creador, bendito sea, en la noche no se evalúa. Moisés, cuando se enfrenta a esta rebelión, la rebelión de Coré, él dice: mañana, vengan. En la mañana. Porque en la noche Moisés iba a orar y a decirle al Creador que él no tenía ninguna intención de quedarse con el poder, sino que se hiciera la voluntad de él. Y él, como ya sabía que la voluntad del Creador ya se la había dicho, Moisés esperaba que Dios pudiera demostrarle al pueblo completo realmente quién estableció el orden. Moisés no se defendió, Moisés tampoco dijo: yo quiero entregar el cargo, porque él no lo entregó al tiro, hermanos. Y tampoco peleó por él, atención con esto. Él no dijo: Dios me puso a mí, o yo no les voy a permitir, sino que Moisés dijo: mi hermano y yo, o sea, mi hermano jamás le ha pedido algo a ustedes, jamás se ha quedado con algo. Sí, con el asunto del becerro de oro, él tenía una intención y lamentablemente tomó una decisión desesperada, pero no es porque él quiso llevar al pueblo a la idolatría, era porque él quería que las personas que tanto lo presionaban con el becerro de oro: construyen un becerro de oro, Aarón, por favor, construyen un becerro de oro. Aarón les dijo: yo tengo una idea, le dijo a la familia, que si yo le pido al pueblo que me entregue el oro, estoy más que seguro que la gente no va a entregar el oro y se van a cabrear con el tema de hacer un becerro, porque yo les voy a pedir el oro y la gente no va a entregar el oro, porque ahí están sus riquezas, están sus tesoros. Entonces, ¿qué es lo que hizo Aarón? Aarón dijo: entréguenme el oro y yo les hago un becerro de oro. Y el pueblo les dijo: perfecto, aquí tienes el oro, Aarón. Cuando el pueblo le entregó el oro, Aarón no hallaba qué hacer. Como se dice, pecó de ingenuo. Y de hecho la Torá,
alude muchas veces a que Aarón no quiso llevar al pueblo a la idolatría, sino que él cometió, lamentablemente, por rapidez, por salir del paso, no pensó las palabras que dijo porque estaba presionado, y que él aprendió también una lección a que tenía que tener mucho cuidado con lo que hablaba, y lamentablemente el pueblo dijo que le hicieran el becerro de oro y ellos estaban dispuestos a todo, y eso no lo sabían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Moisés defiende a su hermano y le dice, él no cometió ningún error, y ustedes bien lo saben, que fue con una intención no de hacer pecar al pueblo, pero ustedes se están aprovechando de esto. Vamos a pedirle a Dios que Él haga justicia y que Él elija quién va a quedar. Hermanos, en la noche ocurren estos secretos y estos misterios que todas las personas somos evaluadas. Y aquí viene algo importante. ¿Cuál es la diferencia entre una rebelión y una revolución? Porque hoy día la gente habla de revoluciones y de rebeliones. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, algo muy básico, una rebelión es cuando un grupo de personas está en contra de un sistema o de un estado o de un gobierno, pero es un grupo menor, pero un grupo importante. Un grupo menor, pero importante. Esto es a niveles muy básicos, hermano, muy sencillo. Entonces, ¿por qué se le llama la rebelión de Coré? Porque la rebelión, en las rebeliones que han habido durante muchos siglos, consta que un grupo de personas estimula a otros para que se rebelen contra el sistema, contra el abuso, contra el poder, pero las rebeliones por lo general terminan por quedarse ellos, ¿cierto?, en el lugar que tanto están esperando que se haga, o que un gobierno cambie, o que un gobierno cambie de decreto. Y las rebeliones consisten en que estos grupos pequeños de personas influyentes pueden hacer eso, sacar a una persona del gobierno o hacerlo cambiar de opinión. Esa es una rebelión. ¿Bien? En cambio, la revolución, ya no estamos hablando de un grupo pequeño, estamos hablando de una masa más o menos considerable, y a eso se le llama revolución. La revolución es poder irse en contra de un gobierno, irse en contra de unos decretos o unas leyes, y que el pueblo está todo revolucionado y ocupan la violencia, y a eso se le llama revolución. En la rebelión también se puede ocupar, o sea, no estoy diciendo que lo estoy avalando, sino que estoy diciendo que en la rebelión también ocupan la violencia. Y aquí fueron muy violentos porque dice que ocuparon, ¿cierto?, braseros, y que rápidamente los construyeron de manera muy con ira, cosas sagradas, presentándolas al Creador, los 250 hombres y varones, junto con Korah y toda su comitiva, hicieron los braseros para los incensarios de manera violenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay algo así, en el cielo decretan que si una persona está pidiendo una rebelión o está decretando una revolución, esa persona primero tiene que haber cumplido con sus deberes. Atención con esto. Aquí entramos nosotros a un tema súper polémico, porque ¿cuándo Dios apoya una rebelión o cuándo Dios apoya una revolución? Alguien dice, no, hermano, Dios no apoya una rebelión y Dios no apoya una revolución. Y yo te diría que no es así. Dios apoyó muchas rebeliones y Dios apoyó muchas revoluciones, y especialmente con los hijos de Matitiahu, ¿cierto?, más conocido como la rebelión de los macabeos, que más que fue una rebelión que se transformó en una revolución contra los griegos. Y por otro lado, cuando estamos hablando de Débora, o estamos hablando de estas mujeres profetisas que se rebelaron contra los madianitas y que hicieron guerras, estaban de forma violenta contra el sistema pagano e idolátrico. Entonces, ¿cuándo Dios apoya a una revolución o cuándo Dios apoya una rebelión? ¿De qué va a depender? Por eso les digo esto. A veces la gente defiende a personas que
Dicen, no, yo te apoyo porque él está en su derecho, él está en todo su derecho de reclamar. Y la pregunta es, ¿esa persona, tú sabes si cumple sus deberes? ¿Esa persona cumple con sus deberes? ¿Es una persona respetuosa? ¿Es una persona de buen testimonio? ¿Es una persona que no ha estafado a alguien? ¿Es una persona que, si tanto ostenta, ¿cierto?, un cargo de liderazgo y tanto critica a una persona que dice que es déspota? Tú que defiendes a esa persona, ¿sabes tú si esa persona también ha sido déspota? Si tú eres de esas personas que apoya a un tipo de persona que todo lo que él critica o todo lo que él hace, ¿cierto?, y que tú ves y sabes muy bien por testimonio, por ser testigo, que esa persona realmente no es así como está diciendo y tú lo apoyas igual, inmediatamente tú entras a formar y a ser parte de una enemistad que Dios tiene contra los que se rebelan. En cambio, cuando Dios apoya una rebelión y una revolución, es cuando afecta directamente o íntimamente a los inocentes. Ustedes saben que los griegos, cuando vinieron a masacrar, ¿por qué a otros países, por ejemplo, Dios permitió, ¿cierto?, que los hijos de Israel fueran esclavos de los babilonios, de los persas, y fueron de los griegos también, y de los romanos? Pero hubo un grupo que se levantó en contra de los griegos. ¿Y por qué Dios los defendió? ¿Y por qué Dios no defendió cuando se fueron contra el rey de Babilonia? ¿Por qué Dios no defendió a aquellos que se fueron en contra del imperio medio persa? ¿O por qué Dios no defendió a ningún ejército que se fue contra el imperio romano? ¿Por qué Dios no apoyó ninguna rebelión? Y de hecho hay una rebelión muy conocida que fue la rebelión de Bar Kokhba, que se llamaba, que el verdadero nombre era Bar Koziba, que se llamaba el hijo del mentiroso, y que por un cambio de letra se llamó Bar Kokhba, el hijo de la estrella, porque se autoproclamó el Mesías. ¿Y por qué Dios no apoyó esa rebelión contra los romanos? ¿Y por qué Dios no apoyó ni siquiera la rebelión celota? ¿Por qué? Porque los intereses que tenían los celotas, el interés que tenían los israelitas o los judíos que vivían en esa época, las intenciones nunca fueron por amor a Dios y nunca fueron para Dios, fueron para tener ellos el beneficio y para juzgar y criticar al poder. Mira, yo te voy a decir algo que puede doler bastante y que me llega a dar un poco de cosa, porque hoy día la gente, cuando critica un gobierno o critica, ¿cierto?, y dice, no, nosotros tenemos que cambiar este sistema maligno. ¿Ya? El discurso está bonito. Porque los ricos nos han robado toda la plata. Momento, ahí como que hay algo. El creador dice, tu lucha o tu rebelión o tu rebeldía o tu revolución es por amor al dinero. No, es que no es por amor al dinero, es porque yo quiero tener mejores oportunidades. Ah, tú quieres tener mejores oportunidades. Ya. Y tú, estando en la condición que tú estás, ¿practicas el bien? ¿Tú ayudas a tu prójimo? No. Ya, entonces no te puedo apoyar. ¿Por qué no? Si están abusando de los pequeños, están abusando de el pequeño empresariado, por las pymes. Sí, pero resulta que tú ni siquiera eres condescendiente de la gente que de repente te pide ayuda y tú ni siquiera le das algo para comer. Entonces tu rebelión o tu rebeldía o tu revolución no tiene fundamento. Por eso es que cuando en las noches estas personas que son así, no, es que vamos a cambiar el gobierno, Dios las pesa y las deja igual. Por eso es que Dios no hace ningún cambio.
¿Por qué? Porque lo que están reclamando son peores que los que están allá en el gobierno. Estos gobiernos corruptos, sí, pero si tú eres corrupto, y tú dices, no, yo no soy corrupto, pero tú eres corrupto en tu medida, porque tú estás juzgando a una persona que es corrupta porque se robó 400 millones de pesos o se robó 4.000 millones de pesos, pero tú en tu medida, tú le debes a una persona 200.000 pesos y no se los has pagado. Es más, lo ves y ni siquiera le pagas. Entonces tú estás juzgando y criticando a alguien que robó 4.000 millones de pesos, pero te dice, es que una gran diferencia, pues, hermano, porque él son 4.000 millones, yo debo 200.000. Pero ¿y qué pasaría si tú ocuparas el lugar de esa persona que tenía los 4.000 millones? Si fuiste capaz de estafar a alguien con 200.000 pesos, ¿cuánto más podrás estafar cuando tengas más? No sé si me entiende la lógica. Por eso que Dios hoy día, en su sistema divino, y que Él conoce cómo está el mundo hoy día, ¿por qué Dios no apoya a la gente que se rebela contra el sistema? ¿Por qué Dios no lo apoya? ¿Por qué Dios guarda silencio? Porque las personas que están en contra del gobierno o contra del sistema son mucho peores que los que ya están en el sistema. ¿A quién Dios va a apoyar? Tenlo por seguro, y Dios ha hecho milagros con personas que lo único que dicen, mira, yo no quiero el dinero, no estoy reclamando eso. Nosotros estamos pensando como lo pensaron los judíos que vivieron en la época de Antíoco Epífanes, que se fueron contra la Torá, prohibiendo la Torá, lavándole el cerebro a los pequeños, a los niños, secuestrando a los niños. ¿Tú sabías que Antíoco a los niños los quería corromper de la manera sexual? Desde pequeños quería ser niños degenerados. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes IV era un degenerado, era un maldito, era un degenerado. Entonces quería corromper a los niños desde pequeños, prohibiéndoles también el estudio de la Torá y alejarlos de sus padres. Quería secuestrarlo a todos llevárselo. Y lo otro era que obligaba a que se le hicieran sacrificios, sacrificando cerdos y animales inmundos que Dios no había dicho, haciendo pecar a personas que estaban viviendo en santidad. ¿Y qué pasó? Que por esas tres causales Dios levantó al grupo de Matitiahu y a sus hijos, a Judas Macabeo y a todo su ejército pequeño revolucionario y de rebelión. Dios le dio toda la facilidad y le abrió puertas para conquistar, así como al rey David, así como a esta profetisa, a esta mujer, Débora, a Jefté, a los grandes libertadores que Dios envió a los caudillos de guerra, a Josué y a todos los demás. ¿Por qué Dios les dio la victoria a ese tipo de gente? Porque los únicos fines que ellos tenían era que Dios reinara en el mundo, que Dios estuviera en el plano superior, en el inferior y en todos los planos, que cuidara a la familia, que cuidara a los hijos, que cuidara el Shalom Bait, la paz en el hogar, al matrimonio, que cuidara, por ejemplo, a la familia. Cuando los intereses son netamente puros, Dios apoya a esas personas que luchan por sus derechos porque están cumpliendo sus obligaciones. Pero no así con aquellas personas que reclaman o critican al gobierno por criticarlo, simplemente por criticarlo. No, yo critico al presidente, dice alguien. Yo critico al presidente porque el presidente me cae mal. Pero eso no es justificación, o sea, que te caiga mal, de repente hasta los perros te pueden caer mal, los gatos te pueden caer mal. Pero no hay ninguna justificación, o sea, Dios no te va a apoyar en nada, jamás te va a apoyar.
Entonces, ¿qué pasa con Koraj? ¿Y por qué tiene que ver esto con Koraj? Porque Koraj dijo y enseñaba, porque él también era un maestro, enseñaba buscando la debilidad de Moisés y de Aarón, para demostrar que él tenía más inteligencia que ellos. ¿Qué es lo que hizo Dios, el bendito sea el eterno, el santo bendito? A la mañana siguiente, él juzgó los corazones, y obviamente que dice la escritura que un fuego vino a devorar a todos, abrió la tierra y Koraj cayó entero, vivo, ¿cierto?, a un abismo, a un hoyo, y Dios confirmó el sacerdocio para Aarón y para sus hijos con la señal de la vara de almendra. La vara de almendro, claro. Con flores de almendra, y las almendras en hebreo se dice shaked, y la palabra shoked y shaked se escriben con la misma letra, almendra, y la palabra rapidez o la palabra rápido o acercamiento tiene las mismas letras de la palabra almendra, y eso significa que la palabra almendra y almendro, entre almendro y la palabra acercarse o rápido, significa que Aarón siempre estuvo dispuesto a cumplir los mandamientos rápidamente por amor a Dios y no por amor a su ego, ni a su yo, ni a su intelectualidad, ni a que la gente lo mirara o que lo observara. Él era rápido para cumplir los mandamientos para el Eterno. Por eso que le confirmó con una rama, ¿cierto? Una vara de almendro, y que floreció y con frutos, confirmando para siempre que él iba a ser el sacerdote y sus hijos también. Hay una gran lección, obviamente, y los misterios ocultos de la vara de almendro de Aarón. Hay muchos secretos, pero para que a ustedes les quede claro que Dios confirmó el sacerdocio con una persona que era pura de corazón, y especialmente con Aarón, que era un hombre que buscaba la paz. A ver, alguien puede decir, a ver, una persona que busca la paz es una persona que no lucha por sus derechos. Sí, lucha por sus derechos y también lucha por sus obligaciones. Una persona pacífica no quiere decir que no pelee, o que no luche o que no guerree, porque ustedes saben que los que iban a la guerra, antes que el ejército iban los sacerdotes, iban los levitas. Primero, para una guerra, primero era en el mundo espiritual, y el que iba al frente iba el sacerdote. Eso significa que una persona que es pacífica no quiere decir que todos la pasen a llevar. Una persona pacífica lucha por la paz. Una paradoja. Una persona pacífica lucha por la paz. O sea, vence los obstáculos para que la paz se establezca. Cuando se levanta el enemigo, lucha contra el enemigo para que haya paz. No se deja ganar, como algunos creen, porque la palabra shalom incluye muchas cosas, y a Aarón se le considera como un hombre de paz. No quiere decir que no haya peleado una guerra, claro que sí, pero era un hombre de paz, lo mismo que Moisés. Cuando la escritura dice que era el hombre más humilde de toda la tierra, la gente se olvida que Moisés sí fue a la guerra y peleó muchas batallas y derrotó a un gigante, a varios gigantes, la verdad, pero él también fue a pelear, pero él era el hombre más humilde de la tierra. Entonces la gente confunde humildad con paz, con gente que es débil y que todos lo pasan a llevar. Y no te equivoques, no es así, jamás va a ser así. Una persona pacífica lucha por la paz. Una persona que es humilde lucha y pelea también para que esa humildad todos la tengan. Así que, amigos, ¿qué te puedo decir? Hay muchas cosas que se nos quedaron, pero analizar esto va a ser muy necesario. Y tenga cuidado a quien apoya. Tenga cuidado a quien apoya y no se meta en conflictos donde usted sabe que la persona que quiere estimular a que lo apoyen, ten por seguro que esa persona, si insiste tanto en querer quitar un puesto o criticar un puesto o criticar a un líder o a un gerente o a un presidente, a lo que sea, esa persona puede ser peor que él. Así que tenga cuidado, vea esta
este comentario nuevamente y saque y extraiga lo mejor porque le puede servir. Así que me despido, un beso y un abrazo para todos mis hermanos.